mejorando la fiscalización y la administración tributaria. El crecimiento del país se logrará en base a inversiones y a una mejor recaudación, no a costa del incremento de tasas impositivas. En este proceso, junto con el Premier, hemos decidido realizar modificaciones en el gabinete, a fin de seguir avanzando en los objetivos planteados. Por eso, hemos aceptado la renuncia presentada por el ministro de Economía, a quien reconocemos sus logros en esta etapa y agradecemos profundamente su compromiso y el servicio brindado al país en estos meses de duro trabajo. Así como la Contraloría designa a los jefes de organismos de control de municipios, gobiernos regionales, ministerio, entre otros, invitamos al Congreso de la República que a través de una modificación normativa permita que la Contraloría designe al jefe de control interno del Congreso. Tenemos claro que el lavado de activos también es un flagelo que afecta al país. Por eso invoco al Congreso de la República a aprobar cuanto antes las medidas de supervisión y control de cooperativas por parte de la SBS, lo que permitirá avanzar de manera concreta en ese sentido. Estamos tomando medidas concretas para combatir la violencia que sufren las mujeres y los niños. A pesar de ello, el reciente feminicidio de Evi Ágreda nos da cuenta que el esfuerzo realizado aún resulta insuficiente, por lo que se intensificará el trabajo preventivo, educativo y punitivo en la lucha contra la violencia a las mujeres, designando los recursos económicos que sean necesarios. No más muerte, no más violencia contra las mujeres. Vamos a mejorar las cuentas fiscales, mejorando la fiscalización y la administración tributaria. El crecimiento del país se logrará en base a inversiones y a una mejor recaudación, no a costa del incremento de tasas impositivas. En este proceso, junto con el Premier, hemos decidido realizar modificaciones en el gabinete, a fin de seguir avanzando en los objetivos planteados. Por eso, hemos aceptado la renuncia presentada por el ministro de Economía, a quien reconocemos sus logros en esta etapa y agradecemos profundamente su compromiso y el servicio brindado al país en estos meses de duro trabajo. Así como la Contraloría designa a los jefes de organismos de control de municipios, gobiernos regionales, ministerio, entre otros, invitamos al Congreso de la República que a través de una modificación normativa permita que la Contraloría designe al jefe de control interno del Congreso. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sigrid.p, este espacio en Diario La República. Arrancamos y estaba observando muchos de sus comentarios. Le piden al presidente que cierre el Congreso, le piden al presidente que en verdad no le creen, que empiece a trabajar. Y es realmente increíble, porque en menos de 2 años ya vamos por el 5º ministro de Economía. Este mensaje que ha dado el presidente en realidad se da porque precisamente además él anuncia modificaciones, no modificación. O sea, no solamente quizá podría salir el ministro de Economía, él dice modificaciones en el gabinete. Quizá podríamos tener otro ministro renunciante, saliente y nuevamente un reemplazo adicional. Esto es grave, como les comentaba, y quisiera hacer énfasis en la cifra. Estamos hablando de el 5º ministro de Economía en menos de 2 años, y en esta oportunidad el ministro Tuesta nos ha durado un poco menos de 2 meses. ¿Cuál ha sido el punto de quiebre? Esta alza a los impuestos, que ya ha generado más de un paro regional por distintos productos. En el caso de Arequipa, por el combustible, incluso el caso del transporte aquí en Lima, con el que Martín Vizcarra, el presidente, ha negociado con los gremios de transportistas y les ha dicho que les va a rebajar el 50% del alza al impuesto selectivo al consumo de combustible. Entonces, todas estas medidas y estas negociaciones y esta respuesta del gobierno a la movilización social ha sido retroceder con la medida que el ministro Tuesta, exministro ahora,
quería impulsar el aumento de los impuestos para poder tener más plata en la caja fiscal. Bueno, esto lo que vemos ha sido pues una evidente contradicción, una evidente diferencia. No nos sorprende la renuncia entonces del ministro Tuesta. Lo que sí nos llama la atención es quién sería su reemplazo, y vamos a discutir qué perfiles, qué personajes podrían encajar en este nuevo puesto y realmente qué consecuencias tienen. Los empresarios, en general los pequeños negocios peruanos y extranjeros, no tienen estabilidad económica o no tienen lo que los economistas llaman también la predictibilidad. ¿Qué va a suceder con la economía del país si se cambia a cinco ministros en 2 años? La verdad, nadie lo sabe. Lo cierto es que hay otro tema importante que se suma, y esto es lo que sucede en el Congreso. Los gastos, esta política de austeridad que no se vive en nuestro Parlamento, y los escándalos. No quieren que fiscalice las cooperativas y resulta que quienes se oponen son socios de las cooperativas. Estamos hablando de congresistas fujimoristas, como la congresista Rosa Bartra, que ha dicho que para ella eso no es un conflicto de interés, lo que a todas luces para algunos sí lo constituye. Pero importante hablar del Congreso, porque ha salido un informe en Cuarto Poder, ustedes lo habrán visto en los dominicales, de cuánta plata gasta el Congreso, de cuántos trabajadores más está contratando el Congreso y de cómo se está violando o en todo caso se está jugando con el reglamento del Congreso de la República, que establece que solamente podrán tener contrato por plazo indefinido aquellos trabajadores que estén 5 años o más trabajando para el Estado. Y sin embargo, hay una increíble cantidad de trabajadores, asesores, además de la bancada fujimorista, que no van ni 1 año o ni año y medio y ya han sido contratados a plazo fijo. La pregunta es por qué o cómo. La justificación, ¿no es cierto?, de parte de las autoridades, de la mesa directiva, del señor José Chevasco, ha sido, bueno, lo que se ha hecho es suspender esa norma temporalmente para hacer las contrataciones. O sea, yo apruebo una ley y la saco, la quito, la vuelvo a poner como se me antoja. Esa es otra particularidad y otro punto de discusión que la verdad a muchos no nos cuadra. Los congresistas ya están exigiendo además anular estos contratos indefinidos. Esto va a perjudicar finalmente a los trabajadores que han sido contratados. Estamos hablando de trabajadores, ojo, que están ganando entre 2.500 a 14.000 soles. No son sueldos para nada despreciables. Y ellos van a ser los perjudicados cuando se les interrumpa estos contratos indefinidos que han sido, establecidos, algunos consideramos de forma irregular. Y además se está fijando la crítica al presidente de la mesa directiva del Congreso, que es el señor Luis Galarreta, por la compra de, una computadora que cada una costaría 34.000 soles, 7 computadoras en total, por la compra de las flores exclusivas, rosas importadas, que llegan semana a semana a su despacho, y ahora, ¿no es cierto?, por este tipo de contrataciones que no han sabido explicar. Por ejemplo, el congresista Lescano, lo que está pidiendo es la censura de Luis Galarreta. Vamos a comentar todo esto, que es en realidad una crisis política la que vive nuestro país, con nuestro invitado. Estamos con el analista político Oscar Díaz, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor Díaz, gracias por estar acá. Encantado, Sigrid. Encantado. ¿Qué es lo que está pasando? No lleva en realidad ni 1 año de gobierno el señor Vizcarra y ya tiene más de un mensaje a la nación que anunciar, cambios en el gabinete y nuevamente poca estabilidad política. Bueno, todo esto es fruto del hecho de que no tenemos, partidos políticos fuertes, no tenemos formación de cuadros políticos, Sigrid. Todos estos incidentes, lo que han pasado, los que pasan y mucho me temo que pasarán, no son exclusivos ni excluyentes del Ejecutivo, ciertamente. No son exclusivos ni excluyentes del PPCaucismo. No son solo del APRA, no son solo de Acción Popular, no son solo de Fuerza Popular. Hay una crisis de partidos, una crisis política, donde se han perdido las ideologías, se han perdido los valores, se ha perdido la ética, y ahora es cómo es la cosa, cómo es la nuez. Diríamos que es la nueva, el leitmotiv de la política peruana es cómo es la nuez. Si a mí me acomoda que este nuevo reglamento no funcione para poder contratar, bueno, lo postergo. Si a mí me acomoda, lo suspendo, ¿no? Gran viveza, ¿no? Lo suspendo. Y tú sabes que todo lo que se suspende es eterno en el Perú, ¿no? Todas esas extensiones. No me gusta esta ley, entonces la aguanto ahí. Entonces, esta política, ¿a dónde estamos apuntando? Sí, estamos apuntando, después no nos quejemos, a agudizar la crisis política que obviamente permite la grita de los movimientos extremistas. Y vamos a lamentarnos todos.
Mira, los analistas políticos obviamente nos dedicamos, además de hacer nuestro trabajo de análisis permanente, de ver las tendencias. Yo siempre discrepo con los periodistas cuando hablan de ayer subió 1 punto, 2 puntos. Eso es lo menos importante. Claro, lo importante siempre son las tendencias. Si la tendencia es creciente, en algo decreciente, eso es lo que manda en el tiempo. Eso es lo que te dice que tiene el enfermo, exactamente. Ok, ¿qué es lo que vemos en la tendencia? En la tendencia es, te pregunto a ti que eres una periodista inteligente, acuciosa y estás día a día con la noticia. ¿Tú crees que los congresos en los últimos 15 años han ido mejorando o empeorando? En los últimos 10 años. En los últimos, yo creo que estamos... Sí, cada vez peor. ¿Ok? Y estoy seguro que todos los televidentes y todos los que nos siguen por las redes de República.p también coinciden. Y entonces tenemos que ver qué está pasando. Porque, exacto, también. Porque no puede ser un quinquenio nos tocó mal parlamento, el otro día mejor, el otro día empeora. No. Todo es en caída. Cada vez hay menos autoridad, cada vez hay menos calidad en los congresistas, cada vez hay más irresponsabilidad en la producción de leyes, cada vez se pierde más el principio de autoridad. Ahora, ¿soy un terrorista? ¿Soy un tremendista? ¿Estoy exagerando? ¿Me hago el alemán? No, estoy en el Perú y me doy cuenta de lo que está pasando. Ok, entonces el momento es de llamar la atención a la clase política y decir, por favor, pongamos orden. Incluso ahora, el presidente Vizcarra, porque tengo la mayor de las simpatías, en esta, digamos, tratando de marcar una distancia con el pepecaucismo que se cerraba todo, ahora muestra una flexibilidad que más bien parece debilidad. Ahora, yo me quiero centrar en una frase que usted ha dicho, y ha dicho pongamos orden, o es hora que los políticos pongan orden. Pero yo le pregunto, le devuelvo a usted también la misma interrogante, usted que es un analista político serio, conocedor de estos temas, ¿quién pone orden? ¿Vizcarra va a poner orden? ¿El Congreso va a poner orden? O sea, ¿hay la voluntad de estos actores que además son los propios protagonistas de esta desprestigio total de nuestra política, de poner orden? ¿Quién gobierna actualmente como para pedirle que pida orden? Es una ¿El linda, fujimorismo va a poner orden? Linda pregunta y provocadora. La primera respuesta que yo tengo es que al que le toca poner orden o empezar a poner orden es al presidente de la República del Perú. ¿Por qué? Primero, es nuevo. Segundo, ha llegado en consenso. Tercero, ha dicho, y le creo, que no quiere reelegirse o no quiere presentarse, porque no sería reelección. Podría presentarse el 2021. No piensa en eso. Entonces, si él no tiene compromisos, es un hombre de Moquegua, ¿no es cierto?, que ha vivido toda su vida en Moquegua, no tiene compromisos con grupos económicos que siempre nos asustan. Se supone entonces, bueno, él puede hacer esos cambios, pero ahí entonces volvemos a un tema que es fundamental. Yo he hablado con muchos analistas de diferentes partes del mundo y todos coinciden en una palabra. El cambio en los países va detrás del liderazgo. El liderazgo, Rusia cambió con liderazgo. Nos guste o no, Lenin era un líder. ¿Me dejo entender? Estados Unidos ha seguido liderazgos como el de Lincoln, Washington. O sea, en general el mundo, Mao Zedong, para bien o para mal. O sea, los cambios en el mundo, Hitler, para el mal, pero los cambios en el mundo se dan con liderazgo. La gente va detrás de personas. Esas personas marcan pautas, para bien o para mal. El presidente Vizcarra tiene la autoridad moral, tiene, digamos, la independencia que debería darle ese liderazgo. Lo que yo espero es que se asesore mejor, que no trate de hacerlo solo porque no va a ser bueno. Ahí quería llegar. Hay quienes opinamos, me estoy comenzando a incluir un poco por en favor, este debate porque la verdad soy, pero si tú eres analista también, una ciudadana más que se ha indignado al ver el mensaje de ayer. No me ha quedado claro absolutamente nada, ni qué se va a hacer, solo me ha quedado claro que el señor presidente le está pidiendo al Congreso que por favor se haga una. Es lo único que me ha quedado claro. Pero una de las cosas que quisiera preguntar es este tema de si está o no está acompañado, asesorado Martín Vizcarra. Una de las cosas que yo comentaba con muchos de mis entrevistados y invitados acá es: nadie conoce a fondo quiénes son los ministros. Yo hoy día tocaba 3 casos de abuso a la mujer, de violencia contra la mujer, y ninguna de estas víctimas me sabía decir el nombre de la ministra. Sí, claro. O porque no se habían contactado o porque simplemente desconocía de sus nombramientos. Claro. Gabinete tras gabinete. Sí, claro. Imagínense, si ya vamos a tener 5 ministros de Economía, yo creo que nadie recuerda los 5 nombres de los ministros con el 5.º que va a llegar. Entonces, ¿está acompañado el señor Vizcarra? ¿Hay todavía quien lo quiera asesorar? Yo creo que el presidente ha querido marcar seguramente, supongo,
una diferencia con respecto al grupo anterior de su propia agrupación de peruanos por el cambio. Pero quizás se ha ido un poquito al extremo, ¿no es cierto? Pero además no tiene que llamar, diría yo, a la gente de esa agrupación, que además, como conversábamos antes de salir al aire, seguramente no volverá a candidatear a nada, ¿no? Esa agrupación debe morir, seguramente. Es más, esta mañana Gilbert Violeta está llamando a unas nuevas elecciones, que se va el Congreso, o sea, él ya está tan cansado que él ya quiere irse. Como no puede renunciar, sí, exacto. Como no puede renunciar, Sigrid, porque no hay la figura de la renuncia, entonces dice, por favor, ciérrenos al Congreso para irme. O sea, así estamos, ¿no? En otros países, en otros contextos, en el Perú, bueno, luchabas por agarrarte, o sea, fortalecer tu partido. Entonces, yo diría que el presidente necesita urgentemente convocar a gente, pero no para las cámaras, sino gente que pueda trabajar con él y que pueda sumar su experiencia. Diferentes agrupaciones con distintas tendencias. No hablo de partidos ni de inscritos en partidos, sino gente que pueda sumar, porque yo lo veo solo, ¿no? Ahora, lo que tocaste del tema de los ministros. Ahorita, por ejemplo, se ha ido un ministro que nadie conocía y puede venir un ministro que conocen menos. Mucho cuidado. Yo preferiría que el presidente se demore un poquito y que ponga esta vez un ministro. Mira, ¿cuál fue el acierto, Sigrid? ¿Cuál fue el acierto del gobierno de Toledo? Con todo lo que se diga, con todo lo que él debe ir a la cárcel, no me cabe duda. Pero ¿cuál fue el acierto? Increíblemente Toledo, siendo economista, hizo algo espectacular que para mí es lo único y grande bueno que hizo en su gobierno. Le dio el ministerio a Silva Arruete y luego a PPK. Hicieron su trabajo. No hablo de la parte de corrupción, que se verá, que seguirá su... Hablo de la economía estaba acá, yo estoy claramente consciente de eso. Yo abría mi empresa en ese momento, en el peor momento, paralizado el país con la caída de Fujimori, y lo dejo acá, en todas las variables. Porque le dio esa independencia. Necesitamos Silva Arruetes, necesitamos un ministro de Economía que tenga nombre, que pise, que dé confianza, porque otro NN no va a ser bueno. Ahora, la única suerte, y yo lo comentaba con usted antes de la entrevista, la única suerte que está teniendo ahora Martín Vizcarra es que nos agarra coyuntura mundial, el fútbol es un poco, en palabras un poco crueles, pero a veces ciertas, el opio del pueblo, todos nos conectamos, me incluyo, a la televisión, celebramos los goles, ¿por qué no? Después de 36 años nos toca también celebrar un poco. Es más, esta mañana veía antes de venir, y todos los noticieros, a las 6 de la mañana, dije, oye, nadie hablaba del discurso, nadie hablaba de la renuncia, todos los noticieros, me los pasé a todos, a señal abierta, todos eran el Mundial, estamos en Austria. Y la gente quiere ver eso. Usted ponga el discurso de Martín Vizcarra y le juro, las personas apagan su televisor, no sé si de la depresión o de la cara del señor Vizcarra, que tampoco transmite, digamos, mucha felicidad. Ahora, usted ha hablado de quién podría entrar a reemplazar al nuevo ministro de Economía. Hay quienes dicen ha salido por impulsar esta medida del alza a los impuestos selectivos al consumo, alza que no es popular, a la gente no le gusta que le suban los impuestos, pero que algunos consideran es necesaria y que sin embargo parece el gobierno está retrocediendo. ¿Quién podría asumir esta cartera? Se ha voceado al exministro de Agricultura, el señor José Arista, recordarán, quien decidió comprarle el excedente de papas a los agricultores y creo manejó de la mejor manera posible el conflicto que se venía por el paro de estos comerciantes. Entonces, finalmente, ¿podría hacer él una carta? Recordemos que él sale con PPK y sería pues retornar a uno de los integrantes del gabinete anterior. Sí, se está voceando fuerte a Arista, yo no tengo la información de primera mano. Es el más conocido en política, digamos. No es conocido, ha sido ministro del gabinete que sacó completamente el presidente Vizcarra, o sea, vuelve uno, no es buena señal. No es conocido, estoy seguro, y no creo que ser con esto terrorista, que no daría tranquilidad a los sectores económicos nacionales y extranjeros. La pregunta en el extranjero sería, ¿quién es este señor? Y cuando googleen y vean que lo último que hizo fue comprarle todos los excedentes de papa a los paperos para que no le hagan paro, la verdad es que no va a ser tranquilizante. Simpático. Justo Martín Vizcarra, y me lo comenta la producción, ha tenido una conferencia de prensa con medios extranjeros y ha anunciado que entre miércoles y jueves, mañana o pasado mañana, estaría nombrando reemplazo. Claro. Entonces, ¿qué expectativa tendríamos? ¿No? Algunos dicen que de repente integrando a un miembro del fujimorismo se balancea la cosa y lo dejan respirar al presidente, pero yo no sé si esa sea la solución.
Claro, por ejemplo, Elmer Cuba, ¿no es cierto? Se habló de Elmer Cuba. Se ha voceado también el señor. Elmer Cuba, a ver, Elmer Cuba no es fujimorista. Una cosa es que haya postulado y otra cosa es que hay como muchos invitados. Ahora, yo no soy de los extremismos. Yo no creo que cualquier persona que le haya dado la mano a un fujimorista inmediatamente es un violador de derechos humanos. No creo. Yo estoy bastante lejos del fujimorismo, fui perseguido como periodista por el fujimorismo y el montesinismo, por lo tanto, tengo la autoridad moral para decir lo que digo. No exageremos. Yo pondría un Elmer Cuba. Si no Elmer Cuba, un Elmer Cuba. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un conferencista reconocido, reputado. Obviamente, también si le quieres buscar tres pies al gato, bueno, pero además trabaja en Macroconso, además asesora empresas, Dios mío. Elmer Cuba estuvo también con Julio Guzmán, ¿no? Ahora que recuerdo. Claro, estuvo colaborando, y eso no es nada malo, Dios mío. Estuvo con Guzmán, podría colaborar con Acción Popular. No sobran los talentos en el Perú. No, esto no es Alemania. Que hagan política y que hagan política y que quieran, y que no tengan mancha. Y que no estén procesados, por favor, no nos queda mucho, entonces no nos pongamos exquisitos. Siendo yo una persona súper, ultra alejada del fujimorismo, con todo respeto, no vería mal un hombre de la dimensión de Cuba, a pesar de que obviamente se echará encima a los que dicen no puede ser, ya se vendió el fujimorismo. Bueno, para eso está el líder, pues para saber también defender, ¿no? Creo que hay más que solamente nombrar un ministro para determinar qué tan comprometido está el gobierno con el fujimorismo para poder gobernar. En todo caso, bueno o malo, yo creo que la primera idea que tiene que tener Martín Vizcarra es sobrevivir al gobierno, porque algunos hablan de ya una salida de Martín Vizcarra, una censura al presidente del Congreso, cierre en el Congreso, la gente lo pide en redes sociales, y los propios congresistas dicen, yo ya no quiero ni trabajar, porque yo también quiero que lo cierren. Así es, entonces, claro, hay que recuperar el liderazgo. Yo lo único que me atrevería a aconsejarle al presidente es que, efectivamente, como decía ayer el editorial de mi colega Gonzalo Segarra de Semana Económica, siempre muy centrado, no confundamos flexibilidad y apertura con debilidad y desidia, ¿no es cierto? Lamentablemente, Sigrid, tú sabes que existe el término posverdad, que ya es una frase acuñada en el diccionario de Oxford, que nos habla de que lo que parece es. Y en política lo que parece es. Si hoy día, sea o no, parece que el presidente es débil, el presidente tiene la oportunidad, ahora, y aprovecha el Mundial, presidente, de cambiar eso. Y eso no se cambia con palabras. Por ejemplo, de un ejemplo ahorita, él metió la pata cuando dijo los designios de la vida, ¿de acuerdo? Metió la pata con todo. Bueno, al día siguiente, reaccionó, obviamente, al día siguiente nombra comisiones, nombra comisiones, hace 5 cosas, pero señor Díaz, la le gente han sacado el ancho a la ministra, que mientras las mujeres mueren quemadas, con el 90% del cuerpo quemado, la ministra dice, bueno, voy a tomarme mi tiempo, mi comisión va a durar 90 días, y lo que va a hacer es centrarse en la educación. ¡Dios mío! O sea, está bien. O sea, todo el mundo sabe que tenemos que hacer hasta que llegue eso van a morir 5.000 mujeres más, quemadas y acuchilladas. Por eso digo, ¿qué tienes que hacer ahí? Y ahí llegamos ya a hablar de comunicación política, que es el tema. Asesores ahí que están faltando. Tenemos que hacer comunicación política. La gente tiene que ver, sentir, palpar que es una realidad. No, la gente no cree en las palabras. Yo tengo una frase que la gente no cree en la verdad, cree en lo que cree que es verdad. Ok, eso es una posibilidad para el comunicador político y para el líder político, para poder comunicar bien, hacer sentir, pero no bastan las palabras. Hay que mostrar hechos de impacto que logren efectivamente los objetivos. Un hecho de impacto podría tomarse mañana en el Congreso, yo no sé si usted lo considera así, que saquen, terminen con el desafuero de 3 o 4 congresistas, si no me equivoco, bueno, 3 en concreto, Bocángel Ramírez y Kenji Fujimori. Sí, definitivamente. Eso yo no sé si sería un golpe al Congreso, positivo o negativo, no lo sé, no sabemos todavía cómo están los votos de las bancadas. ¿Usted qué cree que vaya a pasar mañana en esta discusión? Mira, hay muchos intereses de por medio. Hay una negociación, hay muchos cálculos. Parece que la cosa está muy, muy pareja, por lo tanto, podrían sacarlos y podrían quedarse. Yo creo que si los sacan, no va a ser una gran noticia, no es que va a mejorar la imagen del Congreso, pero obviamente no va a ser una raya más al tigre. Sin embargo, si los dejan ahí, va a ser nuevamente el comentario en redes, estoy seguro, va a ser el contubernio, el negociado, o Torongo no come Torongo.
y eso va a empeorar la imagen de este Congreso, que es definitivamente, y por eso decía, que cada elección nos superamos, pero no nos superamos hacia arriba, sino hacia abajo, es decir, cada vez el Congreso es peor que el anterior. Ahora, también están pidiendo una moción de censura contra Luis Galarreta. ¿Eso ayudaría? Hay quienes dicen que el fujimorismo no debe estar más en una mesa directiva que hace compras a la medianoche, ¿no? Que tiene además compras sobrevalorizadas. Bueno, ¿cree que eso Sigrid, cambiaría en alguna eso cosa? ya es política pura, ¿no? Okay. Política pura. El presidente tiene un mes. O sea, Galarreta tiene un mes en la presidencia. Eso ya es para la... Ahí no nos dejemos tampoco impresionar por los fuegos artificiales políticos. Obviamente ahí los que están pidiendo esto quieren una figuración y quieren también ese sitio. Pero ya está un mes, pues sí, yo les tomaría en serio si que fuese hace un año, pero no a un mes de que deje el cargo. No tiene ningún sentido objetarlo ni poner... Además no va a pasar. No va a pasar. Bueno, pero hay quienes vocean al señor Salaverry como reemplazo. O sea, nuevamente que el fujimorismo... Estuvo Luz Salgado. Con Luz Salgado se intentó hacer una compra de más de 300 computadoras a las 11:50 de la noche. Sí, entonces... claro. Y acuérdate que ella gritó, si encuentran algo, renuncien. No, nunca renunciaron, No, por supuesto. por supuesto. Pero bueno, el tema es que esa es la anécdota. Lo importante sí es que hay que empezar a ver exactamente qué va a pasar con este Congreso y con su presidencia y las comisiones. ¿Hay la posibilidad de cerrarlo? O sea, No, que yo el no presidente veo, no. someta a voto de confianza, haga más cambios en el gabinete. No lo veo. Y además sería suicidio de parte del presidente. Para Ya hemos vivido momentos duros. Sí, es verdad. Tenemos que Yo estoy de acuerdo retomar con la usted. tranquilidad. Lo que no me gusta y no me convence del presidente, porque creo que tiene la mejor intención, es el cómo lo está haciendo. Él tiene que mostrar firmeza, tiene que mostrar... no basta invocar, como tú has dicho, irónicamente y sarcásticamente, pero tienes razón, es decir, que lo único que te quedó ayer del mensaje era, bueno, por favor, háganse una en el Congreso, ¿no? Bueno, pero es una invocación, al final, ¿qué puede pasar? Nada. Así es. O sea, necesitamos que el presidente no solamente invoque, sino que actúe. Señor Díaz, para ir terminando, otra de las coyunturas, y con esto sí me parece que es importante cerrar con ideas importantes y fuertes. Tenemos un año electoral. El Mundial nos dura hasta julio. Después de julio tenemos que retomar las riendas del país. Vizcarra tendrá que nuevamente todo lo que ha preparado en ese mes de show, de fútbol, etcétera, ponerlo en la práctica, pero además las elecciones regionales acaban de sentenciar, porque habían puesto prisión preventiva para el alcalde de San Bartolo, ya le dieron una sentencia. Hay megaoperativos que involucran a alcaldes con organizaciones criminales y delictivas, y en medio de eso, en octubre, tenemos que elegir nuevos representantes, entre ellos alcaldes de Lima, y entiendo hay un evento importante que también puede ayudarnos a conocer propuestas y a no cometer el error de las elecciones pasadas de votar por quienes luego no terminan representando. O votar por los gobernadores Votar por votar. Que ofrecen 500 soles si es que llegan al puesto, como el gobernador de Ancash, que salió de la cárcel, y la gente que votó por él masoquistamente, ¿no?, volvió a darle el poder para que terminara en la cárcel. Pagar su reparación. Y para que terminara en la cárcel. Sí, claro. Bueno, para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Ok, hay que denunciar como lo haces tú diariamente, en los medios en los que tú estás, pero además hay que formar a la gente. Y por eso es que mañana y pasado, 6 y 7 de junio, organizado por el ICPG, que es el Instituto de Comunicación Política y Gobierno que preside Henry Rafael, y por la Universidad de San, porque están todos certificados por la Universidad de San, se va a realizar en el auditorio de 1.200 personas de San el EDIRCOM electoral. El EDIRCOM electoral son 2 días de conferencias de más de 25 conferencistas entre nacionales y extranjeros que van a hablar sobre comunicación política, estrategia electoral, formación de candidatos, recaudación de fondos para campañas de diferentes países, México, Estados Unidos, España. Yo soy uno de los expositores, pero además el día de mañana entre 6 y 8, Sigrid, es bien importante y no te lo debes perder, porque lo demás lo va a transmitir Canal 7 y ATV+, es que vamos a tener el primer encuentro de los 12 primeros candidatos a la alcaldía de Lima, en una contienda electoral, Sigrid, te recuerdo, donde no hay los votos alivionales, no hay un Belmont de ese entonces, no hay un Castañeda de ese entonces, no hay un Andrade de ese entonces. Claro. Todos tienen posibilidades. Urresti, Dítel Columbus, Zurek, Muñoz, la señora Capuñay. Los 12 más importantes van a estar mañana en este evento. Me permito añadir a su comentario, sí, y le agrego un poquito de sarcasmo, como es el estilo de este programa, los 12 primeros. ¿Quién sabe cuántos candidatos más tendremos? Y es por eso
que además se hace muy difícil para Lima tener debates bien organizados. Yo he visto mucha desorganización en los debates para Lima que son tan importantes para que la gente confronte propuestas, sepa cuál es la diferencia. En ese momento no tengo claro, pero creo que son como 18 los inscritos. Así es, 20 nosotros, me parece que son. Como son 20, y nosotros solo hemos querido tener a los 12 primeros que aceptaron, además que son realmente los que la van a mover, pero los 12 primeros, porque si no era una maratón interminable, ¿te imaginas? Pero con 20 candidatos. candidatos. Es una muy buena primera iniciativa, vamos a estar muy atentos a el EDIRCOM y les pedimos también a sus amigos, porque República va a estar cubriendo el evento e informando, y además forma parte del auspicio de este evento tan importante. Y solo para terminar, van a hablar de 3 temas en sus exposiciones. 1, de seguridad, fundamental. 2, de tránsito, su propuesta de y 3, un tema libre donde supongo que ya cada uno hará su discurso político. Va a ser un encuentro muy importante porque difícilmente vas a ver nuevamente juntos a los 12 protagonistas de la contienda electoral de una alcaldía que esta vez sí está peleada. Así es, peleadísima, y además, ahí me permito hacer yo mi cherry, señor Díaz, los días viernes también tenemos aquí invitados, cada viernes un candidato a la alcaldía distinto, así que nos sirve mucho para recoger esas propuestas. Gracias. Te esperamos mañana. Gracias, nos José, encantaría por supuesto. verte. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, señor Oscar Díaz, por estar aquí con nosotros, analista político. Gracias a ustedes, amigos, por mirarnos en las distintas redes sociales. Tenemos que ir despidiéndonos. Van a ser días movidos y hay que estar muy informados. Manténganse enganchados a las redes de la República y tenemos que agradecer, como siempre, a Motivos Spa y a YouTube. YouTube tiene lo que tanto buscabas, los mejores diseños en prendas femeninas para armar el look que prefieras. Gracias, YouTube. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana a las 10 en punto.